Continuamos con más información en esta mañana de la radio y como siempre con turno, con el médico en el día de hoy. Está en línea el doctor Saleme, con él vamos a hablar. Julio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Muy bien. Bueno, una vez más y aprovechando las fechas especiales, el 18 de junio es el Día Mundial del Cáncer Renal y respecto a eso vamos a hablar. Sí, y está bueno hacer hincapié en esto. Bueno, como siempre decimos, aprovechamos estas fechas icónicas de alguna manera como para traer los temas y charlar de prevención de estas cosas, ¿no es cierto? Que de eso se trata. Y este tema sí que está bueno porque es uno de los 5 cánceres más frecuentes de la población y no está tan, digamos, no tiene tanta prensa. Uno habla fundamentalmente del cáncer de mama, del cáncer de pulmón, quizás el cáncer de intestino, ¿no es cierto?, el cáncer de colon, son de los más, que más prensa tienen. Cuando digo prensa es más conocimiento de la gente, eso quiero decir, del paciente, ¿no es cierto?, y que se hacen estudios, que se hacen controles, y que se hace sobre todo prevención de eso. Y es una enfermedad realmente muy frecuente. Voy a decir algunas características, como ser que se da normalmente en mayores de 50 años, está entre los 5 más frecuentes, por lo menos en nuestro país. Es una importante causa de muerte porque se diagnostican tardíamente normalmente este tipo de tumores, porque no tiene síntomas así frescos, digamos, rápidos. Cuando uno los descubre ya están en estados avanzados. Claro. Entonces es mucho más difícil el tratamiento y el pronóstico es peor. Es más frecuente en varones que en mujeres, decía, de más de 50 años. Y hay algunos hábitos, sobre todo, ¿no es cierto?, y otras enfermedades que hacen que sea más, que es posible que aparezca más en algún tipo de población. Vamos al rey de todo esto, que es el tabaquismo. Por supuesto, claro. Es una de las causas, lo hemos dicho, hablando de tabaquismo, vejiga y riñones, porque era la vía de excreción de los metabolitos del tabaco, ¿no es cierto?, la nicotina. Aquí lo encontramos visto desde el cáncer. Es una causa importante de, valga la redundancia, de causa de cáncer, el tabaquismo de riñones. La hipertensión arterial y fundamentalmente, y en esto hay que hacer muchísimo hincapié, la hipertensión arterial, la presión alta, ¿no es cierto?, que puede traer, como también puede ser que la presencia de un cáncer haga aumentar abruptamente la presión cuando venía normal completamente y un día aparece alta. Hay que tener cuidado y pensar en que esta puede ser una de las patologías que estén produciéndonos la presión alta, el cáncer renal. ¿Qué síntomas produce? Dije que es silencioso al principio, pero normalmente se produce una pérdida de sangre. A veces es microscópica, entonces ¿dónde se encuentra? En un análisis de orina. Claro. Por eso siempre el tema de la prevención que decimos, y como esto es mayores de 50 años, es una edad a la que hay que empezar a hacerse control. A los 50 años hay que comenzar, 45 o 50 años, está bueno comenzar con controles, entre los cuales están los análisis de sangre y de orina, y ahí encontraríamos. Si es un sangrado grande, uno lo ve porque orina colorado. Claro. Si es microscópico, lo ve donde en el análisis van a aparecer glóbulos rojos, hematíes, dice el resultado del análisis de orina, ¿no es cierto? Esta pérdida crónica lleva a la anemia, entonces los pacientes se encuentran muy cansados, desganados, con falta de apetito, todo eso producto de la anemia por pérdida normalmente de estos glóbulos rojos que son insensibles, ¿no es cierto? O sea, que no se ven. Si uno, digamos, viera el sangrado, la hemorragia, concurre rápidamente al médico, entonces es más difícil de llegar a la anemia. Dolor también puede producir en la zona lumbar, hipertensión arterial, que digamos que ya lo dije, y fundamentalmente por ahí pasan los síntomas. Astenia, cansancio, falta de apetito, decaimiento, pérdida de peso, el dolor lumbar y la hipertensión arterial. ¿Qué hay que hacer? En todo caso,
en estos síntomas concurrir rápidamente al médico, que va a saber cómo, cómo hacer el diagnóstico rápidamente, que son cuestiones ya muchísimo más específicas como ecografías, tomografías, resonancias, algunos estudios con contraste, ¿no es cierto? Bueno, pero se llega rápidamente al diagnóstico, que después normalmente el tratamiento es quirúrgico, rayos y quimioterapia, por supuesto que esto es lo clásico, y después, últimamente, han aparecido en esto y en muchas otras enfermedades, ya lo venimos comentando en otras cosas, es la inmunoterapia, ¿tá? Inclusive hasta se hacen tratamientos con comprimidos directamente, con pastillas. Es muchísimo más fácil, tolerable para el paciente y muy efectivos. Esto es un pantallazo muy general que di, lo que quiero remarcamos, esto lo vamos a subrayar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Llegada a determinada edad, que es la mitad de la vida más o menos, empezarse a hacer controles periódicos. Tiene que ir una vez al año, como poco, al médico, sacarse análisis, sacarse una radiografía de tórax. Ahí estamos viendo el tema del cáncer de pulmón, fundamentalmente, dejar el hábito del tabaco. Si uno llegó fumando hasta los 50 años, ya se llevó más de media vida fumando, está bastante bien. Es una buena época para dejar de fumar. Y va a producir así haya fumado anteriormente, va a producir muchísimos beneficios para adelante. Muchos. Por supuesto, tener la vida de actividad física. La obesidad, en gran medida, la obesidad, no te digo mórbida, pero el que está con mucho sobrepeso también es una de las causas que pueden facilitar la aparición del cáncer renal. Sobre esto yo quería hacer una aclaración que me parece que no la subrayamos del programa anterior, cuando hablamos de la obesidad y del colesterol. ¿Lo recordás? Sí. Y esto, digamos, estuvo todo el microprograma que hacemos, estuvo enfocado en esto, pero no lo subrayé de tal manera que lo voy a decir ahora mucho más contundente. El colesterol alto es una grasa que circula en la sangre, y la gordura es grasa que está puesta en el tejido adiposo, y no tienen nada que ver una con otra. Se puede ser gordo, lo voy a decir así crudamente, se puede ser gordo con colesterol normal o bajo y triglicéridos, y flaco con colesterol alto. ¿Se entiende? Sí. Por eso que el otro día mezclé las cosas de la gordura, porque es el depósito en los adipocitos, en el tejido graso, de grasa por supuesto, que es lo que uno toma como un pliegue en el abdomen, digamos que es grandote. Bueno, eso es todo grasa, que no es la que está circulando, y es el colesterol alto, que es lo que nos produce una mayor facilidad de que aparezcan eventos cardiovasculares. Por supuesto, lo dijimos, la grasa abdominal también es muy contraproducente en este sentido de los eventos cardiovasculares. No son lo mismo, pero pueden producir los mismos efectos. Exactamente, eso es lo que quiere decir. Se puede ser para que se tenga, digamos, para que uno tenga control de esto. Se puede ser gordo y no necesariamente está teniendo colesterol alto. Se puede ser flaco y lo puede tener. ¿Está? Bien. Se pueden dar las combinaciones también, por supuesto. Sí. Pero no van de la mano. Eso quería decir. Son como dos grasas distintas. Lo que circula y lo que está depositado como depósitos de energía. Bien, bueno, es esto importante. Quede muy clarísimo, y no sé si había quedado tan claro, así tan subrayado en el programa anterior. Bien, y pasa también con el tema de la anemia, y como la nombrabas, es importante también hacer esa aclaración. Mucha gente cree que para ser anémico uno necesita ser flaco. Exactamente. Y no es real. Absolutamente para nada, y acá estábamos diciendo que los pacientes, volvemos al cáncer renal, claro. La gordura es uno de los predisponentes a tener el cáncer, así que se podría ser gordo, aparte, si llevara una insuficiencia renal o algún tipo de pérdidas de proteínas, uno puede estar hinchado con edemas, y falta de glóbulos rojos, que es la anemia. Claro. ¿Está? Ahí, digamos, tendríamos una combinación de la que vos estás diciendo. No necesariamente, seguramente que por cuestiones que tienen que ver con antes de mitad del siglo pasado, mucho con el tango,
uno relaciona la anemia con la delgadez extrema. Y tiene que ver, ¿sabes con qué? Con la tuberculosis, fundamentalmente. Y en el tango está muy marcado en muchísimas letras ese tipo de cuestiones. Mirá vos, bueno. Pero bueno, ¿por qué digo el tango? Porque es música popular y la música y letra popular, y eso refleja mucho lo que está pasando en el momento en la sociedad. Hay palabras que se nombraban como un físico, claro. que es la tuberculosis pulmonar. Y bueno, esto se pintó, ya te vuelvo a repetir, en la ciudad de esa manera. Por eso uno relaciona quizás la anemia con la delgadez. Una cuestión frecuente de la tuberculosis que no tenía tanto tratamiento. Recordarás que se los mandaba a los pacientes a Córdoba, a tomar sol y algunas cuestiones, y no había tratamientos antibióticos como los hay actualmente, que es una enfermedad totalmente curable. Julio, bueno, como es habitual, repaso un cachitito de COVID. Un poquito de COVID, no nos vamos a olvidar. Un poquitito, porque estamos, como veníamos también adelantando, en la meseta y ya descendiendo la cantidad de casos en el país, en nuestra localidad, en nuestra región, en todos lados, o sea que estaríamos asistiendo ya al final de la cuarta ola, que de no mediar alguna imprevisibilidad, ¿no es cierto?, de que apareciera una variante nueva, muy contagiosa, que puede llegar a pasar, esto posiblemente quedara como una gripe y no mucho más. Esto sí que sería la famosa gripeseña. Pero bueno, después de dejar, por supuesto, un total de muertos, ¿no? Claro. Y de otras cuestiones. Algunas rescatables, aparte de todo estos problemas y muertes que ha causado, pero cuestiones muy rescatables están en boga en estos días. El tema de que se utilizó tantísimo, sobre todo por Pfizer y Moderna, la vacuna, que tiene la plataforma con ARN mensajero, y eso ha traído para la humanidad un avance tecnológico importantísimo que nos pone a las puertas de tener vacunas y tratamientos, sobre todo con el ARN mensajero, para muchas enfermedades digamos, que causan muchísima muerte. El cáncer, una de ellas. Cáncer no es una sola enfermedad, sino que en ese nombre, digamos, se nombran un montón de enfermedades distintas. Digo, nada tiene que ver el cáncer de riñón con una leucemia, por decirte. La génesis, cómo se produce, ¿entendés? Pero todas son cáncer. Entonces, en algunos es posible a través del ARN mensajero, y esto está muy cercano a aparecer, la posibilidad de vacunación, porque uno con el ARN lo que hace está llevando información a determinadas células para que fabriquen, y por eso se llama mensajero, es como que fuera un cartero, como... Claro. Te lo explicaba a mi hijo en estos días y me dice, claro, sería como que traigas información en un pendrive y la pongas en la computadora. Los chicos lo entienden fenomenalmente, cosa que para nosotros era muy difícil antes de toda esta tecnología, ¿no es cierto? Bueno, para muchas enfermedades de tipo cancerosas podría haber vacunas rápidamente. Y otra enfermedad que también ha producido desastres en el mundo, que es el HIV, realmente con vacunas con ARN mensajero estaría totalmente solucionado la enfermedad del problema, ¿no es cierto? Claro. O sea que quizás todo este esfuerzo que se ha hecho con el COVID, por supuesto que dejó más porquerías de lo bueno que dejó, pero de las cosas buenas que dejó, quizás esta yo la quería remarcar, la tecnología de utilizar como plataforma el ARN mensajero es muy buena, inclusive en tratamientos. No solamente en prevención, sino en tratamientos. También es importante destacar, y volviendo al tema del COVID, que si bien estamos en un descenso de la cantidad de casos y estaríamos superando esta cuarta ola, sigue siendo escaso e igualmente necesario que se realicen testeos. Por supuesto, sí, eso sí, porque hay que encontrarlos, el paciente hay que aislarlo, aislar los contactos para definitivamente terminar esta lucha contra el COVID, ¿no es cierto? Y no se están haciendo testeos. No se están haciendo testeos, y la otra parte es la vacuna. Decirle a la gente que hay vacunas, que tiene que vacunarse, que hoy ya hay que darse la cuarta dosis porque ha pasado mucho de la tercera, sobre todo hasta que pase el invierno. Después de eso yo creo que va a venir una nueva
Y bueno, y hasta que pase el invierno, viste que se están ya declarando lugares, digo, como sea la Ciudad de Buenos Aires, ya declaró la no obligatoriedad del tapabocas, ni siquiera en los lugares cerrados, pero bueno, una cosa es no declararlo obligatorio y otra cosa es la recomendación que nosotros tenemos que hacer como agentes de salud y claro. Reproductores, digamos, de noticias de buena salud. Decimos, recomendamos usarlo. ¿Dónde? En lugares mal ventilados, en lugares cerrados, por supuesto, mal ventilados. Si uno se sube a un transporte público, tiene que ir con el tapabocas. Si uno se sube a las 5 de la tarde al subte, no hay acá en Pehuajó, pero bueno, digo en general. Pero esa situación se puede, si uno va al banco y en el cajero está lleno de gente, es como estar en el subte, más o menos. Digamos, son lugares donde debe ponerse el tapabocas, por lo menos hasta que pasen los fríos, que es donde dijimos siempre que las enfermedades de transmisión respiratoria se hacen en el festival, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, digamos, yo recomiendo seguir usando el tapabocas, no obligatoriamente, pero seguirlo utilizando donde estemos con contacto, como se dice vulgarmente, muy amuchados. No me acuerdo quién lo decía, pero bueno, y esa es la figura que digamos que mejor representa esto, me parece. Y agregar las habitaciones también, o sea, sobre todo los lugares públicos. Habría que siempre tener una ventanita abierta. Y vacunas. Bueno, ahí tenemos un pequeñín corte, ahí vamos a ver. Decías, Julio, querías agregar algo en el final sobre vacunas. Sí, que vacunas hay que, digamos, deberíamos complementar con la cuarta dosis. Bien. Sobre todo hasta pasar el invierno. ¿Por qué? Primero decíamos que no era necesario porque la tercera dosis estaba a menos de 6 meses, sobre todo a fin del año pasado, fue donde más se vacunó de tercera dosis. Y todavía había anticuerpos dando vuelta. Hoy ya ha pasado más tiempo y está bueno, ahora que estamos en pleno invierno, vacunarse. Ya a los 10-15 días hubo un aumento grande cuando uno se vacuna de los anticuerpos y nos va a provocar una buena inmunidad para estos días de frío de acá a septiembre más o menos. Muchísimas gracias, bueno, como siempre. Todo completa la información. Estaremos hablando la próxima semana. Cualquier duda me consulta. A disposición. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Buen fin de semana largo. Igualmente, hasta luego. Bueno, doctor Julio Saleme hablándonos hoy del Día Mundial del Cáncer Renal. Voy a hacer una pequeña aclaración porque yo había dicho que es el 18 y en realidad corresponde al por calendario, y según lo que nos decían, se conmemora el tercer jueves de junio. Es exactamente tercer jueves de junio. La información que habíamos recabado decía 18, pero porque seguramente ha sido el año en que cayó, pero es tercer jueves de junio, es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer Renal, y aprovechábamos esa fecha justamente para brindar las recomendaciones y hacer un paneo general del tema COVID.